Dos, si nosotros estamos tomando en esta posición, inspiramos, vean aquí adelante cómo se me va a elevar la parte de la clavícula. Estamos así. Tomamos aire y se eleva, ¿verdad? Otra diferencia. En una AP, las clavículas son más horizontalizadas y se pierde el espacio supraclavicular. ¿De acuerdo? Ahora, por modificación de imagen, muchas veces en la columna vertebral vamos a ver apófisis espinosas así cuadrangulares. En la PA normalmente tienen que ser en vértice. ¿De acuerdo? En la PA, las clavículas son oblicuas. Tenemos un espacio supraclavicular marcado y tenemos que tener la escápula fuera del campo. Ahí está. Esas son diferencias que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cuándo es una PA y cuándo es una AP. ¿Eso está claro? Si no, ¿quién no ha entendido? Ya. Entonces, para una toma radiológica, nosotros necesitamos que esta radiografía cumpla criterios que nos sirvan para poder evaluar a nuestros pacientes. Esos son los criterios de calidad. No, vamos a tener 5 criterios: rotación, penetración, inspiración, vamos a tener elementos fuera del campo y nuevamente la colimación. ¿De acuerdo? Esos son los criterios que nosotros tenemos que conocer para ver si esta radiografía nos sirve. De la rotación, ¿cómo vamos a ver? Tenemos que tener en cuenta una línea imaginaria a través de las apófisis espinosas. De esa línea, un poquito chueca, ¿no? De esta línea imaginaria que vamos a tener, vamos a la articulación esternoclavicular. Ahí está. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que verificar? Que estos dos espacios que tenemos acá traten de ser lo más equidistantes posibles. En este caso, uno es más grande que el otro, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que nuestro paciente al momento de la radiografía ha inspirado, pero ha hecho este movimiento. Entonces está levemente rotado. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la articulación esternoclavicular con relación a la línea de las apófisis espinosas, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en rotación. Dos, penetración. ¿Cómo veríamos la penetración? ¿A qué se refiere con penetración, chicos? La entrada de la luz. ¿Qué? La entrada de la luz. Entrada de luz. Se apaga la luz y no hay penetración. Diría del rayo X. Más hablaría de cantidad necesaria, ¿ya? No a la entrada, porque ya sabemos, si la entrada o salida se llama proyección. Penetración es la cantidad necesaria de radiación para que nosotros podamos tener una buena imagen. No va a ser lo mismo una cantidad de radiación como para mí o para alguno de ustedes. Todo depende del tamaño del tórax que tengamos y de la cantidad de tejido. ¿Cómo vamos a ver la penetración? Para nosotros el punto clave para ver la penetración es esto. Las primeras 3 a 4 vértebras torácicas. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver cuerpos, apófisis espinosa, apófisis transversa, espacios intervertebrales. Si se ve claramente de las primeras 3 a 4 vértebras, estamos en una buena penetración. ¿De acuerdo? Se van a dar cuenta que vamos a tener imágenes en las que
Por ejemplo, nos dice otra técnica que nosotros tengamos que valorar correctamente la parte vascular a nivel pulmonar, que normalmente llega hasta 2 centímetros antes de lo que va a ser el reborde costal. Eso es lo normal en la visualización. Pero vamos a tener imágenes en las que no van a llegar a observarse. A ver, vamos a buscar una de esas. Por ejemplo, esa imagen tiene una buena penetración. ¿Por qué? No se observan bien. Pero a mí me sirve. ¿Qué es lo que pasa acá? Primero estamos viendo criterios para una imagen normal, ojo chicos. Y a esto es a lo que me voy. Cuando un paciente tenga algún tipo de patología, no va a cumplir todos los criterios muchas veces. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pacientes con una neumonía, pacientes con edema pleural, no va a poder inspirar. Pacientes con patologías a nivel vertebral, no va a poder tener una rotación correcta. Pacientes como este tipo de pacientes que tienen una gran cantidad de aire acumulado en la parte pulmonar, no va a ser necesario mucha radiación para poder evaluar. Por eso es que la parte vertebral no se observa. No. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, muy aparte de que tengamos criterios de calidad, que esto nos puede orientar a que esa imagen sea normal, también en la parte patológica vamos a tener diferenciación. Ya hay que tener en cuenta esa parte. Posteriormente vamos a hablar de todo eso, chicos. Ya. Entonces ahí estamos con un criterio de penetración. Aquí tenemos que diferenciar dos términos más. Una imagen blanda y una imagen dura. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros vamos a administrar radiación y la radiación es menor de la necesaria, la imagen va a ser mucho más radiopaca, más blanca. Eso significa que ha faltado radiación. A eso se conoce como imagen blanda. La imagen dura nos indica que ha habido mayor radiación de la necesaria para ese paciente, lo que nos va a dar prácticamente que la imagen sea más radiolúcida o hiperclara, mucho más negra, más dura, como si estuviera quemada la imagen. ¿De acuerdo? Sí. Otra vez, no hay problema. Hablamos de blando, radiopaco, vamos a traducirlo como blando, esto como negro. Blando, cuando la administración de rayos X, la cantidad de radiación es menor a la necesaria. ¿De acuerdo? Si es menor a la necesaria, la imagen va a ser mucho más blanca. Si estamos hablando de una imagen dura, entonces la radiación va a ser mayor, lo que nos va a dar una imagen muy oscura, muy negra, dura se llama. ¿Ya? ¿Está más o menos entendido? Sí, ¿no? ¿Ya? Entonces esos dos términos también tenemos que ver en penetración. Inspiración. Ahora, ¿cómo vamos a ver la inspiración? ¿Quién sabe? No. ¿Puedo tomar una PA sin haber abierto las escápulas? La distinción del tórax. ¿Cómo se ve la distinción del tórax? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que se modifica? Los espacios. ¿Qué? Los espacios. Fuerte. Eso, las costillas. ¿Qué tienen las costillas? Se expanden más. Se expanden. ¿Las costillas se expanden o modifican su posición? Modifica su posición. Modifican su posición. En una expiración, las costillas normalmente son oblicuas. En una inspiración forzada,
en la que realmente hacemos más de la capacidad pulmonar normal, las costillas se horizontalizan levemente. ¿De acuerdo? Y ahí es donde vamos a entrar a la complicación. Nosotros vamos a contar costillas. Vamos a contar entre 6 a 8 costillas anteriores y 8 a 10 costillas posteriores. Vamos a contar. Aquí está 1, aquí está 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluso se ve parte de la 8. Costillas anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posteriores. Eso es lo que nosotros tenemos que contar para realmente tener en cuenta que ese paciente ha inspirado al momento de la radiografía. Ojo, les decía, la mayor parte de las radiografías son en inspiración forzada, ¿no? Obviamente va a ser en el periodo de apnea, pero la inspiración es previa, sí o sí. Hay algunas radiografías como los neumotórax, por ejemplo, algunos enfisemas, algunos derrames, que nosotros vamos a solicitar en expiración. ¿Por qué? Si nosotros vamos a botar el aire, si es un neumotórax, entonces el lado afectado va a estar distendido, va a estar con costillas horizontalizadas, y el lado sano va a estar eliminando el aire. Entonces ahí nosotros vamos a diferenciar qué lado va a ser la afección, si la cantidad de afección es leve, es moderada o es grave, ¿de acuerdo? Entonces son situaciones en las que nosotros podemos modificar la inspiración. ¿Eso está entendido? ¿Sí? No. Como que no los siento convencidos. De nuevo, ya. Cuando vemos una PA, las que están oblicuas hacia el medio son anteriores. Las que van a estar horizontalizadas van a ser los arcos posteriores. Va a ser al revés en una AP. Si vemos una AP, las costillas oblicuas van a ser posteriores y las horizontalizadas van a ser anteriores. Primer detalle. 2. Como hemos dicho, las oblicuas son las que vamos a contar, son las anteriores. Ahí están 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no pueden contar al principio, chicos, a simple vista, no hay problema que ustedes agarren la imagen, se acerquen y con su dedito marquen. ¿Por qué? Porque esa forma, uno, aparte de hacerles acostumbrar a ustedes, también les va a ayudar a hacer la evaluación del examen radiológico. Se van a dar cuenta más adelante. 2, una pequeña chanchulla. Normalmente entre las primeras 3 a 4 costillas cuando tenemos una inspiración forzada, vamos a encontrarlos cerca de lo que va a ser la porción clavicular. Ahí estamos viendo 1, 2, 3, 4 costillas ya. ¿Se dan cuenta? Ahí está, 1, 2, 3, 4. Y ya contamos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Es una manera un poquito más sencilla para que nosotros nos demos cuenta rápidamente. Hay muchos pacientes en los que van a ver las primeras 3 costillas nomás. Esta tiene una inspiración muy forzada, tiene mayor cantidad de volumen en la parte pulmonar. Por eso se ven hasta 4. Está comprendido. La cosa es que lo practiquen, que revisen imágenes y ustedes mismos vayan contando. Elementos fuera del campo. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué elementos tenemos que encontrar fuera del campo pulmonar? Hace un rato hemos hablado. Las escápulas. En proyecciones PA, que hemos dicho, las escápulas van a estar fuera. En proyecciones AP, no van a estar fuera. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos que estén fuera del campo?
Muchas veces podemos tener algunas patologías, por ejemplo, que nos va a marcar una línea así, nada más. Y si nuestra escápula se encuentra por mínimo allá adentro, se puede confundir esa línea patológica. ¿De acuerdo? Si es que no conocemos correctamente la imagen y la alteración. Por eso es que se necesita que estén fuera del campo. Y la última, colimación. Pero esta, como es criterio de calidad, nos vamos a dirigir al enfoque. Límites. ¿Cuáles serían los límites? Superior. ¿Cuál es el límite superior para una buena imagen de tórax? Las clavículas. Mira, las clavículas están aquí abajo también. O sea, si tenemos opción de las clavículas, estaríamos cortando nuestra imagen. ¿Qué? Las vértebras cervicales, ¿cuáles? Porque vas a tener 7 cervicales. ¿No? ¿Qué? O sea, hasta acá arriba tenemos que sacar la radiografía. C6, C7. Nada más. Ese es nuestro límite superior. Ahí estamos bien. C7. ¿De acuerdo? Límite inferior. Acá sí está un poquito más largo de lo normal. ¿Cuál es el límite inferior? Si es el diafragma, Está muy cortamos arriba. imagen. No nos sirve. Lombar. Las lumbares. Lumbares. Si nos vamos a lumbares, podemos cortar un ángulo. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Qué? Ese. O sea, aquí abajo, en pelvis. ¿Qué es lo que tenemos que observar acá abajo? Los ángulos. ¿Y cuál va a ser nuestro límite? Por lo mínimo 2 centímetros por debajo del ángulo costofrénico más inferior. 2 centímetros debajo del ángulo costofrénico. Listo. Las laterales, ¿cuál va a ser el límite lateral? ¿Cuál va a ser el límite lateral, chicos? Acromio clavicular, ¿segura? Porque si es la articulación acromio clavicular, hasta aquí arriba. Bueno, un poquito más acá. A mí me interesa ver la glenohumeral, la articulación de los ojos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en nuestros tórax
Por más que nosotros inspiremos lo máximo posible, la articulación de los hombros va a ser el límite de nuestro tórax. Entonces, es lo que más nos interesa. Va a haber tórax amplios donde no podamos observar netamente la articulación, pero se toma hasta la parte más amplia del tórax, de la radiografía. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los límites. Articulación granular. ¿Ya? Ahí están sus criterios de calidad. Entonces, chicos, cuando ustedes vean una imagen radiográfica, en este caso tórax, lo primero que van a hacer es que ver el tipo de estudio, el lugar, la proyección, la posición, la colimación. Ya hemos aprendido eso. Dos, ver si cumple criterios de calidad. Si no cumple la mayoría, no nos sirve la radiografía. Tiene que tratar de cumplir la mayor cantidad de criterios para que nosotros tengamos en cuenta que se puede evaluar una imagen. No. Tres, viene su evaluación radiológica. ¿Cómo se realiza una evaluación radiológica? ¿Cómo ustedes analizan esa radiografía? ¿Estás por interna? ¿Tú estás filmando? Ya. ¿Cómo analizan ustedes la radiografía? Ah, ¿quién me está saboteando? Hay una buena, no sé si sería la palabra presentación o de los rayos. En lo que usted nos dijo que en su caso hay mucho se va a ver muy oscuro. Ya, eso sería penetración. Ajá. Claro, pero está dentro de la calidad, de criterios de calidad. Acá arriba, ya hemos visto, no sirve, estamos acá abajo. Examen radiológico. ¿Cómo evaluamos esa radiografía? El tamaño de los órganos. Ya, ¿cómo evaluamos? Ah, ustedes están llevando semiología, Ujú. ¿sí? ¿Han llevado algo de historia clínica? Todavía. ¿Han llevado un pantallazo de lo que se hace en semiología? ¿Saben a qué se han metido? Cuando llevan ustedes semiología, llevan historia clínica, lo primero que ustedes hacen es la anamnesis, recabar los datos, información del paciente, nombre del paciente, bla, 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 bla. Todo lo que ustedes le puedan preguntar y el paciente pueda responder, eso se llama anamnesis. ¿De acuerdo? Ahí está el motivo de consulta, la enfermedad actual y todo eso. Por debajo de eso viene su examen físico, puede ser un examen físico general, posteriormente un regional, un sistémico o un específico. Es igual en la radiología. Estamos viendo todo lo que es simplemente criterios de calidad, el nombre de la radiografía, lo que se puede preguntar. Pero el examen físico es ahora lo que nos interesa, el examen físico radiológico lo llamaremos, porque en realidad no existe eso, existe una evaluación radiológica. Pero para que nosotros entendamos le llamaremos un examen físico radiológico. Ya, ¿cómo hacemos un examen físico radiológico? Se va a comenzar a analizar, chicos,
siempre, bueno, ya va a ser más criterio y técnica de ustedes para poder evaluar una imagen. Hay algunos libros que les dicen evalúan desde el corazón, los pulmones, bla, bla, hacia afuera. Otros libros les dicen desde afuera hacia adentro. Para mí, la verdad, lo más sistémico posible es evaluar de afuera hacia adentro, lo más grande a lo más pequeño. ¿Siempre? No. Entonces vamos a evaluar lo que va a ser piel, tejido blando. Normalmente no vamos a llegar a diferenciar entre lo que va a ser el tejido graso, la parte muscular. ¿Por qué? Por la radio de opacidad tenue que se va a observar en la parte blanda. ¿Qué nos interesa? Que esta sea homogénea, que no tenga alteración, como por ejemplo trazos radiolucentes internos, ¿no? Que si encontramos nosotros radiolucencia, significa que hay aire ahí. Entonces algo está pasando, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos viendo la homogeneidad. Muchas veces pacientes muy delgados se puede llegar a observar inserciones musculares, tendinosas, se puede observar alguna parte muscular, ¿de acuerdo? Pero ese paciente es muy delgado. Dos, ¿qué viene después de la parte del tejido blando, que es lo más grande? La parte ósea, que es prácticamente lo que está cubriendo toda la parte de las vísceras torácicas. ¿Qué nos interesa evaluar ahí? Costillas, clavícula, columna vertebral. Si se dan cuenta, ya está dentro de lo que hemos visto. Estamos en las costillas en respiración, en las clavículas en la rotación, en la columna vertebral en la penetración. Está todo en lo que ya habíamos visto en los criterios de calidad. Por eso les decía hace rato, no importa con su dedito, agarren y revisen. ¿Por qué? A mí me interesa en el caso de las costillas que tengan líneas continuas, tanto superior e inferior. Que el parénquima sea homogéneo, que no tenga alteración, que tenga una correcta simetría de manera contralateral. Además de los espacios intercostales que sean simétricos. Eso me interesa en las costillas. En la parte clavicular, la oblicuidad, igual, línea superior, línea inferior, homogeneidad, articulaciones, que es lo que más nos interesa, tanto acromioclavicular como externoclavicular, ¿no? Y simetría de manera bilateral. Eso sí nos interesa. Ojo, no todos los pacientes, no todos somos iguales de lado a lado. Siempre vamos a tener una ligera diferenciación. No son igualitos. En la columna vertebral también ya hemos visto. Cuerpo vertebral, apófisis espinosa, apófisis transversa, espacios intervertebrales, otra vez vértebra. Cuerpo vertebral, apófisis transversa, apófisis espinosa. Solo que acá vamos a evaluar simplemente las que se ven en la penetración. ¿Por qué? Porque el resto de las imágenes, a menos que sea un paciente delgado como en esta situación, no se observan levemente cuerpos vertebrales, pero no se observan las apófisis espinosas, no se observan las apófisis transversas. Entonces, esta es la que me ayuda a la visualización, no esta. ¿De acuerdo? Ahí hemos evaluado la parte ósea, así rápido y sencillo. Por eso les decía, esto pueden hacerlo, lo que vamos haciendo a medida que hagan esto. Es una manera mucho más resumida. ¿Cómo es? Buenas noches. ¿Qué? ¿Por qué? Ya. Ahora, ya hemos evaluado la parte ósea, que es otro elemento grande que vamos a evaluar en la parte torácica. Pulmones. Los pulmones están recubiertos, ¿por qué? Por dos capas pleurales, una visceral y una parietal. ¿Se ven las pleuras? No se ven, a menos que tenga patología. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver en los pulmones? Si ustedes se acuerdan, por anatomía, ¿ustedes han pasado virtual? Ya, entonces, si ustedes se acuerdan por anatomía virtual, los pulmones, ¿cuántos pulmones vamos a tener? Dos. Ay, qué capos. ¿Cuántos lóbulos va a tener cada pulmón? 3, 2. 3, 2. ¿Cuántos segmentos va a tener cada lóbulo? Hasta ahí, ¿no ves? Cuando nosotros vemos los pulmones,
Entonces, el derecho va a tener 3 lóbulos, el izquierdo va a tener 2. ¿Ustedes ven la división lobar en esta imagen? No, no se ve. Porque para mí, este es superior, este es inferior y esto es medio. Y es cierto. Anatómicamente es cierto. Este es superior, este es inferior y también va a ser medio. Este es superior y también es inferior. Ahí va a ser uno de los mayores problemas y conflictos que vamos a tener en la evaluación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo solucionamos? Siempre tratamos de dar solución a todo. Dividimos topográficamente los pulmones. 4 regiones. Superior, iliar, parailiar, inferior o basal. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esa división? Para que cuando nosotros encontremos alguna alteración dentro de la porción pulmonar, nosotros nos orientemos. Tiene una radiopacidad parailiar. Ya entonces estamos encontrando la alteración en ese lugar. ¿No? Tiene calcificaciones a nivel superior. Listo. Ya sabemos dónde vamos a encontrar. ¿Verdad? Hay borramiento de la porción inferior. Listo. Ya sabemos qué parte se está borrando. Entonces es una manera mucho más simple y sistémica de que nosotros conozcamos lo que va a ser la parte topográfica. ¿Qué contiene el pulmón? Aire. Por eso se ve radiolúcida. Pero no toda la parte pulmonar va a ser radiolúcida. Vamos a tener regiones radioopacas. Y ahí estamos viendo los hilios pulmonares, ¿verdad? El hilio derecho, si se dan cuenta, normalmente es un poquito más bajo que el izquierdo. ¿Por qué? Anatomía virtual. Por el corazón. ¿Por qué el hilio izquierdo es un poquito más alto que el derecho? ¿Qué? Por el corazón, no. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿por qué el hilio izquierdo es más alto que el derecho? Si no, no es. Eso, dale. Por los lóbulos. Por los lóbulos, no. Ya. ¿Por el corazón? ¿Qué hemos dicho? Respóndale. No. Eso. ¿Por qué el hilio izquierdo es más alto que el derecho? Normalmente. Muchos pacientes van a tener que el hilio sea simétrico al izquierdo, pero la mayor parte el izquierdo va a ser más alto que el derecho. ¿Por qué? Dile, no hay problema. Es que aquí como son 3 lóbulos tienen Dale, sin miedo. las venas pulmonares. Son 3. Está más cerca que todos ustedes. Por los bronquios. Está cada vez más cerca que todos Es ustedes. que como son lóbulos, yo creo que varios tienen son 3, y los son 2. Ya te has perdido. Estamos viendo la carina, estamos viendo la división bronquial, derecho izquierdo. Cuando nosotros vamos al lado izquierdo, la arteria pulmonar izquierda se va a acabar de arreglar. Por estas situaciones que normalmente el hilio pulmonar izquierdo se va a ver mucho más arriba que el derecho. Chao, chao. Ya, entonces eso es por anatomía. Anatómicamente, la arteria pulmonar izquierda se va a cabalgar sobre el bronquio izquierdo. Por eso se ve mucho más alto. ¿De acuerdo? Aparte de eso, tenemos que ver la radiopacidad. Mayor cantidad vascular en la parte inferior y menor en la parte superior. ¿Por qué? Esto es lógica. Para muchos de ustedes, cultura chupística. Porque abajo está con mayor cantidad de vasos que arriba. ¿O por qué se ve más? Gravidad. ¿Por qué es la perfusión?
Por la gravedad. Por la gravedad. ¿Qué tiene que ver la gravedad? Hay más gas. Está grave. Hay más gas. Por el oxígeno, la base de presión de la glucosa. Y en la base, ya no Ya te das cuenta después. El aire es menos denso, se Ya. va por arriba, Ah, y el ácido es más denso por abajo, por eso es más opaco. ¿Alguien ha visto mi lente? no era porque el aire se circulaba en las arterias pulmonares y no tanto en los vasos. ¿No? fácil. Ustedes mismos lo han dicho, la gravedad. Para que nosotros impulsemos líquido hacia la parte superior, ¿qué se necesita? Muy aparte de una bomba que va a ser el corazón. ¿Qué? La presión, ¿cómo la vas a ejercer? ¿Cómo se va a modificar la presión para elevar un líquido hacia la parte superior? Por el calibre de los vasos. Si nosotros vamos a tener vasos delgados, la presión va a ser elevada, va a ser mayor, lo cual nos va a permitir enviar líquido hacia la parte superior. Si los vasos van a ser gruesos, si se dan cuenta, el líquido prácticamente no va a poder ascender. Por eso es que acá nosotros los vasitos nos vemos mucho más delgados, casi borrados. ¿Y por qué en la parte inferior estamos viendo más? Porque no necesitamos tener tanta presión para la parte pulmonar. Lo único que vamos a crearnos es una hipertensión. Si nosotros vamos a tener un vaso mucho más ancho, entonces el descenso de la parte vascular va a ser normal. Por eso es que se ven los vasos mucho más engrosados en la parte inferior, ¿no? Estaba yendo hasta que me han dicho que era la gravedad. Estaba bien, pero hasta ahí nomás. Y eso está en fisiología, en su Biblia de medicina. ¿Cuál es la Biblia de medicina? Es el Gaiton. Ustedes deberían dormir con su Gaiton bajo la almohada, para que les entre por ósmosis. Ya. Y hemos evaluado la parte vascular. ¿Qué más tenemos que evaluar en el pulmón? ¿Qué más tienes que evaluar en el pulmón? Corazón. Perdón. ¿Qué? ¿Están diciendo la posición de qué? El pulmón. Ya, uno va a estar al lado derecho, el otro al izquierdo. Listo. Gracias a Dios. ¿Qué más de lo que están viendo llama la atención? Eso, los ángulos. Cardiofrénicos, costofrénicos. Siempre tienen que estar presentes los ángulos costofrénicos. Si está borrado el ángulo, hay patología. No hay donde más perder. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Listo. Si estamos evaluando ángulos, ¿qué más evaluamos? ¿Qué aprovechamos de evaluar? Las cúpulas diafragmáticas. Otra vez pregunta de anatomía virtual. ¿Por qué el diafragma derecho es mucho más alto que el izquierdo? Por el hígado. ¿Qué segmento del hígado hace que se le... Hasta ahí nomás han llegado en la anatomía. ¿Qué segmento? Lóbulo derecho. ¿Cuántos segmentos tiene el hígado? Por nada más les voy a hacer repasar la anatomía hepática. 8 segmentos. Uno de los segmentos se divide en 2, 4. La parte del segmento 8, que es el más alto, se la conoce como cúpula hepática, que justamente es la que nos eleva la parte diafragmática, que normalmente nos va a elevar entre 1 a 2 centímetros más que lo que va a ser el diafragma izquierdo. Si está mucho más elevado, hay alteración. Y no siempre hepática. Puede ser un derrame subpleural, ¿de acuerdo? Y no ser esa parte diafragmática. Se van a dar cuenta mucho más adelante cuando vamos patológicas. Listo, hemos evaluado diafragma. ¿Qué nos toca evaluar?
Ahora sí. No, mediastino. El mediastino, dime, ¿te vas? Vas en el baño. Ah, no sabes dónde lo has dejado. Llegaste. Y con hojas, no sé cómo has ido al baño y ya llegó con hojas. No quiero saber de dónde has sacado. Ya. El mediastino, si ustedes se acuerdan, normalmente se lo evalúa en una proyección lateral. ¿Ya? Porque anatómicamente, ¿se acuerdan cómo se dividía? Ya hemos visto eso. También es de repetir en la clase. Superior, inferior, anterior, medio y posterior. Así se divide anatómicamente. Imagenológicamente, se divide así: anterior, medio y posterior. Mucha diferencia. Vamos a tener lugares donde las porciones pleurales choquen entre sí, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para lo cual se va a conocer como líneas mediastínicas. ¿De acuerdo? Estamos observando levemente una, no se nota muy claro otra, no se nota la esofágica. ¡Encontraste! Sí. ¿Dónde? ¿En la clínica Gamboa? Yo también tengo que ir ahí. ¿En serio vas a ir? ¿Sí? Te estaba por dar unos informes para que me lo lleves, pero bueno. Si no vas a ir. Yo seguro. No, está en mi auto mis informes, así que espera. Es aquí cerquita. Y el Álvaro no les va a atender ahorita. Tu docente. Hay líneas mediastínicas, vamos a verlas más adelante, ¿no? Pero a mí lo que me interesa ahorita, para un análisis rápido, es que tengamos en cuenta las curvaturas. ¿Cuántas curvaturas vamos a tener en el lado derecho? ¿Cuántas curvaturas vamos a tener en el lado izquierdo? Derecho 2, izquierdo 3, así de sencillo. ¿Cuáles? ¿Qué elemento va a ser esto? Fuerte, ya estás con lentes. Eso, la vena. ¿Ves que te funcionan los lentes? ¿Esta de acá abajo? Inferior. La inferior. Ya no, están subiendo tus lentes. Aurícula derecha. Aquí que estamos viendo la aorta, la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Esas curvaturas son las que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si me dicen por qué es aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, la posición anatómica del corazón, aquí vamos a encontrar el ventrículo derecho y acá atrás completamente vamos a encontrar la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Así es como nosotros lo vamos a observar. Pero ¿qué me interesan? Estas curvaturas. Nada más. Con eso, fácilmente se ha cumplido su evaluación radiológica. Listo, han evaluado radiológicamente punturas para ver si está normal, si no está normal, si tiene alteración, no tiene alteración. Ahí está. ¿Alguna duda, queja, sugerencia, reclamo, opinión? Todo con la doctora. Malo. Mala gente soy. ¿Alguna duda, chicos? Oye, bien que has venido.